Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal. Quien les saluda el docente Ronaldo Cotera. Muy bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es una de las ciudades-estados que vienen a ser Atenas. Muy bien, vamos a iniciar señalando lo que viene a ser el medio geográfico. Atenas, sin lugar a duda, fue el centro histórico principal de la región llamada Ática, ¿no? Situada al sureste de Grecia continental. Es una península rocosa de forma triangular que va a penetrar en el mar Egeo, ¿no? Entonces, como podemos observar en la imagen, podemos ver dónde está ubicado Atenas. Entonces, si recordarán ustedes que por aquí estaba Atenas, básicamente todo lo que están viendo ustedes son Atenas, y por más aquí, o por la parte que está al lado, por este lado, por donde estamos señalando por la flecha, está pues el lado lo que venía a ser Esparta. Entonces, pero en esta ocasión nos vamos a centrar exclusivamente en Atenas. Muy bien, hay que iniciar señalando que eh, la cultura también, a pesar pues de ser una región bastante montañosa, ¿no? Tiene tres llanuras importantes. El Uy, lo que viene a ser justamente el Lausis, Atenas y Maratón, donde el puerto de Atenas era pues Pireo, ¿no? Ahora, hay que señalar además a esto que los atenienses fueron el producto de muchas corrientes pacíficas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que se ubicaron en dicha región. Y la leyenda, por ejemplo, más recorrida, por así decirlo, ¿no? Es justamente el que se difundía pues que el primer rey había sido Egeo, cuyo hijo sucesor fue Teseo y dio esplendor a la ciudad de Atenas. Ahora, hay que señalar que los atenienses fueron el producto justamente de muchas corrientes, como decía, ¿no? Entonces, es como decirlo, el ateniense era pues muy comunicativo, de conversación elegante, amante de la belleza y del arte. Durante las mañanas pues se dedicaba a informarse de las noticias, acudía pues a la plaza a escuchar a algún orador, por ejemplo, lo que venía a ser alguna de las características que ésta pues les pudiese brindar, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, se va a dar en ese contexto la ciudad de Atenas. Organización política de Atenas va a deberse básicamente a la obra del Solón. Hay que señalar que políticamente Atenas fue la cuna de la democracia. Su gobierno era ejercido por los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, aquí es importante hacer la precisión sobre lo que es Solón y su obra. ¿Por qué es importante? Porque Solón pertenecía a la clase alta de Atenas, llamada Eupatridas, también que significa bien nacido, natural que es de Salamina. Viajó por muchos países de Asia, entablando amistad con filósofos y artistas, y de regreso a su patria va a dar pues interesantes leyes con el fin de restablecer la paz entre los atenienses, ¿no? Entonces, ahora, en el aspecto político va a plantear reformas importantes en el gobierno de Atenas que dio origen justamente a los tres poderes de la democracia clásica: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Vamos a iniciar señalando entonces con el primer poder, que es, o el primer orden, lo que viene a ser el poder legislativo. Entonces, de alguna u otra forma, el poder legislativo era integrado por el Senado, o también conocido como el Consejo de los 400 o Asamblea Popular. En primera instancia vamos a encontrar lo que es el Consejo o Consejo de los 400. Llamado así porque su nombre provenía justamente del número de senadores elegidos por un año.
Es decir, cada senador gozaba de ciertas prerrogativas y ganaban un pequeño sueldo, además de tener pues un sitio preferente en el teatro y otros espectáculos. Su función era preparar las leyes que deberían ser sancionados por la Asamblea Popular. La Asamblea Popular se componían básicamente por todos los ciudadanos atenienses, ricos o pobres, de reconocida moral y mayores de 20 años, ¿no? Donde las reuniones se realizaban pues en las mañanas y 3 veces al mes. Este organismo se encargaba pues de aprobar o rechazar las leyes propuestas por el Senado, ¿no? Ahora, la votación se hacía pues en forma directa levantando la mano, ¿no? Entonces, eso es un claro ejemplo de lo que hoy en día vemos, por ejemplo, en cualquier parlamento, ¿no? Ese tipo de forma de separación de poderes y la forma de votar justamente surge en Atenas. Ahora, respecto al poder ejecutivo, hay que señalar que estuvo integrado por el arcontado, ¿no? Este pues era un organismo que se encargaba de promulgar los decretos del Senado, ¿no? Estaba conformado por 9 arcontes elegidos por la Asamblea Popular entre los ciudadanos de la primera clase social, y uno de ellos, llamado Arconte Rey, se encargaba justamente de las fiestas de culto y el juzgamiento de los delitos religiosos. Ahora, los demás arcontes eran parecidos pues a los ministros de Estado en el día de hoy, y eran pues los encargados de hacer cumplir las leyes, ¿no? Ahora, hay que señalar que básicamente eh, encontramos el tercer poder. El tercer poder, el poder judicial, ¿no? Es justamente, estaba constituido por el tribunal de los Eliastas y por el Areópago, ¿no? Entonces, iniciamos con lo que es el tribunal de los Eliastas. El tribunal de los Eliastas, llamado así por su nombre, porque provenían justamente de un número de senadores elegidos por un año, donde cada senador gozaba de cierta prerrogativa y también ganaban, como los otros, un pequeño sueldo, además de tener un sitio preferente justamente en el teatro y otros espectáculos, ¿no? Aquí hay que señalar que los conformaban los ciudadanos de la cuarta clase social, mayores de 30 años, ¿no? Cuyo número podía pues llegar a 5.000, y básicamente se encargaban de revisar las sentencias de otros tribunales. Ahora, el Areópago era básicamente el Tribunal Supremo de Justicia de Atenas, que estaba formado exclusivamente por los ex arcontes, que estos pues eran vitalicios y eran en sus funciones, tuvo pues como atribuciones el cuidado de la región, la educación y las formas de vida. Entonces, de esa forma podemos señalar justamente que atendían además los casos de asesinatos premeditados, ¿no? Entonces, de esa forma podemos señalar y mencionar lo que viene a ser el Poder Judicial. La organización social de Atenas estuvo basado en 3 grados. Los ciudadanos, conocidos también como los atenienses verdaderos, los metecos extranjeros y esclavos prisioneros de guerra. Muy parecido casi a la organización que tenía Esparta, ¿no? Pero la diferencia es que aquí vamos a ver lo que son los esclavos. A diferencia de los espartanos, los espartanos tenían pues el servicio doméstico, ¿no? En cambio aquí sí se tenían los prisioneros. Por ejemplo, los ciudadanos o atenienses verdaderos eran pues conocidos con ese mismo nombre, descendientes de los jonios. Esta clase llegó a evolucionar de tal manera que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley. Ejercía básicamente el control del Estado, la ciudadanía era un privilegio que se adquiría por nacimiento y se transmitía de padres a hijos. Los metecos o extranjeros vivían en Atenas dedicados al comercio y a la industria, no eran considerados ciudadanos, no podían elegir en la asamblea ni tenían derecho de adquirir propiedad inmueble. Las personas nacidas en el Ática, de padres no atenienses, seguían siendo forasteros o metecos.
Respecto al último escalafón, constituían básicamente la clase oprimida, estamos hablando de los esclavos, que era conformado por los prisioneros de guerra, que vivían sometidos a trabajos forzados y podían ser vendidos, pero se les respetaba la vida, donde fue la clase social más numerosa, eh, fue la clase más numerosa y posiblemente la tercera parte de la población total. Pues eso fue la organización social de Atenas. La organización económica. Hay que señalar que los atenienses desarrollaron la agricultura y el comercio como actividades eh, fundamentales. Respecto a la agricultura, hay que señalar que los primeros habitantes de Atenas aprovecharon los valles para cultivar algunos cereales como la cebada, la viga y los higos, que eran zonas pues, de producción agrícola, la gran planicie de Atenas, que se prolongaba hasta más allá de los Ulises, ¿no? Así como la parte oriental de la llanura de Marox. Ahora, el comercio también se va a hacer otro importante debido a la proximidad de Atenas al mar, hizo justamente que sus habitantes fueran los mejores marinos y expertos comerciantes, y de aquel entonces, o sea, de aquella época, ¿no? Y por supuesto, el Pireo comerciaban justamente con los países de Asia, Egipto y prósperas colonias que se abastecían justamente de frutos y vinos de las islas próximas. ¿No? Se abastecían, por ejemplo, lo que venía a ser de maderas y metales de Tracia, de tapices, perfumes y cristales de Oriente, y sobre todo cereales de la costa del mar de Mamara y del Mar Negro. Otras actividades económicas que podemos señalar respecto a esto es justamente las realizadas por Atenas fueron la crianza de abejas en las zonas montañescas como en Gimeto, lo cual producía excelente miel, donde la explotación de mármol en Pentelico y la explotación de plata en Laurión. La educación ateniense. Antes de pasar a lo que es la educación ateniense, debemos señalar que el imperio colonial ateniense durante la invasión persa, Atenas fue incendiada y destruida, pero sin embargo, luego del triunfo de Salamina, va a recobrar su esplendor hasta convertirse, ¿no? en una gran potencia colonizadora. Fue así como muchas familias atenienses se van a desplazar en busca de buenas tierras a lugares como Eubea, Naxos o Macedonia. En otros parajes fundaron, por ejemplo, colonias con fines comerciales como la costa del Mar Negro, en la isla de Sicilia, en la que sobresalieron justamente los centros urbanos de Mesina, Siracusa, y de la región africana en la Cirenaica, ¿no? Al oeste de Egipto. De este modo, surge, por así decirlo, un gran imperio colonial con más de 200 ciudades esparcidas en Europa, Asia y África. Ahora sí, pasando a la educación ateniense, debemos mencionar que a diferencia de la educación militar en Esparta, la educación de Atenas tenía como ideal formar al ser humano corporal e intelectualmente. Por ejemplo, el niño desde que nacía hasta los 7 años permanecía bajo el cuidado de sus padres. Luego eran enviados a una escuela privada. Iba acompañado de un esclavo llamado pedagogo o conductor de niños, ¿no? Platón decía, por ejemplo, que mmm, ahora, antes de pasar a señalar a Platón, en las escuelas se les preparaba pues en todos los conocimientos que podían vertirle en la vida práctica. Aprendían, por ejemplo, a leer, escribir, a recitar fragmentos de la Iliada o de la Odisea. También comentaban, por ejemplo, las escenas recitadas junto con el maestro, destacando justamente las cualidades como el valor, la dignidad, el amor, la patria, la lealtad, ¿no? A las cuales eran pues relevadas como ideales que el alumno debía alcanzar. Además, se les enseñaba la música y la gimnasia. Al respecto, lo que podemos agregar es que Platón decía, por ejemplo, existen dos disciplinas esenciales, la música para el alma y la gimnasia para la educación para el cuerpo. Hay que señalar además que a los 14 años los jóvenes pasaban al gimnasio, es decir, a la palestra a recibir la educación física. Al cumplir los 18 años eran declarados efebo, es decir, llegaban a su mayoría de edad y tenían derecho a asistir al liceo y a la academia.
Y al cumplir 20 años, el hombre pues entraba a la edad adulta y participaba plenamente de los derechos y deberes del ciudadano. Durante esos años prestaba servicio militar en la frontera bajo el juramento de fidelidad a al rey, y a la ley, ¿no? Entonces, eso es lo que viene a ser pues justamente la ciudad de Atenas. Hasta aquí, jóvenes estudiantes, la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente semana.